Muy buenos días, queridos televidentes, como siempre agradeciendo que continúen sintonizándonos, viendo este programa que realizamos en Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Recordando que esto es gracias al apoyo, patrocinio del Instituto de Investigación Homeopática y del Laboratorio de Investigación Homeopática. Como ustedes recordarán, estimados televidentes, la semana pasada tratamos el tema de respuesta a un programa de escépticos que fue realizado en España. Esta mañana vamos a continuar con la segunda parte de este mismo programa y para ello, pues nuevamente le doy la bienvenida a nuestro gran amigo, el doctor Jorge Luis Oliva Doya. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días, gracias. Y gracias por acompañarnos nuevamente en este programa que pues resultó muy interesante. Como ya lo dijimos hace un momento, pues la semana pasada no fue insuficiente el tiempo para poder abordar con detalle este tema que esta mañana vamos a continuar viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y también a ustedes, estimados televidentes, también igualmente gracias por estar con nosotros. Doctor, bueno, pues si le parece, vamos a continuar realizando el análisis de este video que fue realizado en España por unas personas que no creen en la efectividad, en las bondades, en la importancia de la homeopatía. Entonces, si le parece bien, vamos a continuar viendo. Muy bien, sí, me gustaría comentar primeramente que sí, efectivamente el programa al que estamos dando respuesta es un programa realizado por escépticos, tratando de dar una mala imagen de la homeopatía. Y por supuesto que es un programa que lo realizan tratando de darle un tinte muy sofisticado. Hacen entrevistas con, ya lo vimos en la sección anterior, entrevistas con estudiantes, por ejemplo, con gente de la calle, y seguramente seguirán haciendo entrevistas con individuos que de alguna manera carecen de una información amplia y total de lo que es la homeopatía. Sin embargo, quiero también decirle que afortunadamente algunos amigos nos llamaron, ya una vez visto el programa anterior, nos llamaron y nos dijeron que continuáramos, que estaba interesante y que tratáramos de justificar a la homeopatía ante este tipo de argumentaciones que están exponiendo en el programa. Y nos parece muy interesante porque yo creo que una de nuestras principales labores es precisamente eso: dar a conocer, difundir las bondades de la homeopatía que por otro lado, desde el punto de vista clínico, están ampliamente difundidas y reconocidas en todos los países del mundo. Fíjese que sí, doctor, así como usted acaba de mencionar, hemos podido observar a lo largo del anterior programa y seguramente lo vamos a seguir observando durante el transcurso de de que efectivamente, como usted menciona, en muchas ocasiones muchas preguntas son muy dirigidas, son muy tendenciosas, se nota en algunas de ellas también una falta de información y sobre todo una falta de conocimiento de lo que se está tratando, y precisamente aquí lo que queremos es que el público tenga una visión más clara de lo que realmente es la homeopatía, y por eso estamos dando nuestros argumentos para poder demostrar que lo que se está diciendo podrá o no tener razón, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, si le parece, vamos a continuar con el siguiente segmento. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tienes homeopatía? No, la solemos traer por encargo. ¿Y por La qué? puedo conseguir por encargo. Porque normalmente no solemos recomendarla y traemos los medicamentos que recetan los médicos homeópatas y bueno, no hay ningún problema, lo tienes para esta misma tarde si quieres. Ah, pero ¿funciona realmente La homeopatía sí funciona. Bueno, lo de funcionar hay que definirlo correctamente, porque el término de funcionar se basa en lo que nosotros conocemos como, por lo menos desde el punto de vista sanitario, como si realmente son eficaces. Y para demostrar que un medicamento es eficaz o que un producto es eficaz, tiene que pasar una serie de ensayos clínicos, una serie de estudios, que en el caso de la homeopatía son reducidos, no son muy numerosos y no han avalado de forma consistente la eficacia. Te noto un poco escéptica. Escéptica no, lo que ocurre es que, lo que te voy a comentar, yo lo que necesito desde el punto de vista sanitario, en los sanitarios lo que buscamos es promover y proteger la salud de la población. Si un medicamento, como los que conocemos de forma tradicional, los comunes, Sí. ha pasado una multitud de ensayos clínicos y de estudios muy rigurosos y muy estrictos para poder ponerse en el mercado, con unas indicaciones muy concretas para unos tratamientos, y los tratamientos homeopáticos están a falta del número de estudios necesarios, si lo pones en una balanza, yo por lo menos
me declino por los medicamentos tradicionales. Bien, doctor, ¿qué le parece esta parte del segmento que acabamos de ver? Muy bien, sí, efectivamente, el entrevistador hace algunos cuestionamientos a la persona que atiende la farmacia. Me parece muy prudente la persona que lo está atendiendo. Creo yo que tiene mucha información muy adecuada, sobre todo respecto a la administración de los medicamentos convencionales, pero sí le falta un poquito de información respecto a los medicamentos homeopáticos. Si bien, por supuesto que faltan muchos estudios para avalar la eficacia desde un punto de vista sanitario a la homeopatía, bueno, pues eso se está realizando, eso se está haciendo, y por supuesto que el medicamento convencional, es decir, la homeopatía, también inició. Cuando inició, esos eran precisamente los postulados de la homeopatía. Yo quiero decirle que la farmacología actual tiene apenas unas cuantas décadas que se utiliza en forma científica, por decirlo de alguna manera, pero los medicamentos no tienen unas cuantas décadas que se utilizan en forma plena y con autorizaciones sanitarias. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de la aspirina. El ácido acetilsalicílico tiene cientos de años utilizándose en forma clínica y con mucho éxito, y es hasta apenas hace unas décadas que se ha encontrado por qué funciona como funciona, en parte. Entonces, esto definitivamente no es ninguna situación ajena, si bien falta mucho que hacer, en eso se está trabajando, se están haciendo este tipo de situaciones. Entonces, el hecho de que falten estudios, eso no limita la efectividad de la homeopatía. Por supuesto que la dependiente de la farmacia está argumentando que ella lo que necesita son fundamentos sanitarios de las autoridades sanitarias. Efectivamente, por supuesto. Yo creo que es una situación normal y desde su punto de vista muy adecuada, muy centrada, pero quiero también decir que en la actualidad ya existen un sinnúmero de trabajos de orden científico que avalan la efectividad de los medicamentos homeopáticos. Ok, que no los conocen todavía, que todavía no se publican, que todavía no se generaliza su publicación. Esa es otra cosa. Afortunadamente hay muchísimas personas que, aunque no son expertas en la materia, tienen cierto grado de conocimiento, cierta información. En este caso, la persona encargada de la farmacia le responde al entrevistador dos cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. La primera es cuando ella le dice, pues vamos a definir el término primero, funcionar. ¿Bajo qué óptica vamos a darnos la definición de que si funciona o no? ¿Verdad? Para eso, bueno, pues quiere decir que antes de poder decir si funciona o no, habrá que decir si el público la ha aceptado, si al público le ha funcionado, si en lo personal ella lo ha utilizado, y por otro lado le dice, nuestra función es la de proteger la salud. Y efectivamente, porque es muy fácil encontrar en muchos lugares, en establecimientos que inclusive a veces no cuentan con situaciones oficiales de supervisión sanitaria, y pueden vender cualquier producto, cualquier material que crean ellos o que digan que funciona, cuando realmente no tienen nada de curativo. Entonces creo que estas dos situaciones que ella menciona a mí me parecen muy relevantes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo único que mucha gente requiere es precisamente esa información. Claro. Sí, esto que usted está comentando es muy válido, es muy interesante seguirlo comentando, porque sí, efectivamente, la señorita que atiende la farmacia está en lo justo, está en lo correcto, y me parece que no cayó de plano en el gancho que le tendió el entrevistador, porque no se mostró escéptica, pero sí dijo que todavía desconocía mucho estudios. Sin embargo, dijo que sí, era efectivo. Y esto de que si una situación funciona o no funciona, bueno, no depende de que si hay estudios o no estudios. Esto definitivamente no tiene absolutamente nada que ver. Yo quisiera comentar aquí que hay alimentos, por ejemplo, alimentos naturales funcionales, que nosotros sabemos que, por ejemplo, por dar un ejemplo
muy simple. Nosotros sabemos que el limón tiene una gran cantidad de propiedades medicinales. No estoy exagerando, tiene una gran cantidad de propiedades medicinales. Y quiero decirle que aún no sabemos por qué, pero las tiene. Y es de uso generalizado, es una situación que todo el mundo reconoce. Y aún no sabemos por qué. Sabemos que es rico en vitamina C, sabemos que es rico en otras sustancias, en otros elementos, en otros micronutrientes, pero no nos explicamos, todavía no nos explican por qué es tan efectivo en situaciones de patología humana como a todo el mundo le consta. Y no hay estudios, no es efectivo, funciona. No, es que es un ejemplo muy claro que acabamos de ver. Dice ella, bueno, pues aunque faltan muchos estudios, no quiere decir que no funcione. Habrá todavía interrogantes de cómo es que funciona, por qué, como dice usted, por qué es tan efectivo, pero precisamente esas son las funciones de los investigadores. Ahí es donde está su trabajo y ahí es donde se tienen que enfocar. Vamos a hacer más estudios, más investigación sobre este fenómeno y entonces sí ya tendremos que dar una explicación científica al usuario. Y podría yo también poner un poquito al contrario este manejo que le quiere dar el entrevistador. Efectivamente, los medicamentos convencionales en parte se sabe cómo funcionan en cierto aspecto y no se termina nunca de investigar. Yo quiero darle el ejemplo de 1000 medicamentos, literalmente 1000, en los que después de haber sido utilizados por décadas en el ser humano, se descubre, en décadas posteriores, se descubre el daño que están haciendo, el daño que están causando, el estrago que causaron en la sociedad. Claro, muy bien estudiado, con muchas evidencias de un aspecto, pero sin evidencias de los otros aspectos. Y esto es muy importante fundamentarlo, es muy importante decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque sí, ok. Se hicieron muchas investigaciones para probar que servía para algo. Y efectivamente se probó que servía para algo. Pero no se dio a conocer el que tenía efectos más graves que los beneficios que iba a aportar. Okay. Hay muchos estudios, mucha investigación, sí, pero incompleta y tendenciosa, manipuladora. No quiero afirmar que sea dolosa en el sentido de no darla a conocer a propósito, pero sí, definitivamente yo creo que en muchos de los casos es malintencionada no darlos a conocer oportunamente. Entonces, esto tiene muchas aristas por donde lo podemos observar. Sin embargo, todo esto solo para justificar el hecho de que aún no existen una gran cantidad de estudios relativos a la homeopatía para probar su eficacia, eso definitivamente no le quita la eficacia. La eficacia se comprobará en su momento de acuerdo al desarrollo que tenga y al impulso que tenga la investigación en este sentido, pero en eso estamos trabajando. Así es, doctor. Bien, si les parece, queridos amigos, vamos a continuar con la siguiente parte de este video. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Vende homeopatía? Sí, dispensamos homeopatía. ¿Y se vende mucho? Sí, realmente cada día más, porque ya una vez que la homeopatía ya ha sido ya conocida por la gente, pues normalmente pues suele referirse una persona a otra y viendo que bueno, pues que también pues para ciertos trastornos puede tener cierta utilidad, pues entonces los pacientes se lo dicen uno al otro y también por las propias recomendaciones, ya sea del propio médico o del farmacéutico. ¿Y para qué enfermedades o para qué cosas sirve? ¿Y habrá alguna para la que no sirva o sirve para todas? Bueno, realmente la homeopatía no es para una enfermedad en concreto. Normalmente suele ser se supone que está individualizada para cada paciente. ¿Y si se dirige al paciente, cómo es posible venderla, digamos, envasada? Bueno, es verdad, eso es bastante complicado, pero bueno, lo que en un principio lo lógico y lo ideal sería realizar una entrevista pues más pausada, igual que cuando se dispensa como medicamento que es. Lo que pasa es medicamento homeopático. Hoy es que no sé, es que la pregunta realmente nunca había pensado en ella, ¿eh? ¿Cómo es que si es individualizado, cómo se puede meter dentro de? Hay algo raro en todo esto.
Si la homeopatía no está clínicamente avalada, ¿por qué se vende en farmacias? Bien, pues ya observamos esta parte del video. Y doctor, por aquí el entrevistador provoca que el encargado de esa farmacia entre en un conflicto, en una duda. ¿Qué es lo que sucede aquí, doctor? Muy bien. Sí, mire, me parece bastante interesante el hecho de que el muchacho este que atiende la farmacia, pues en primer lugar parece que tiene información, pero información parcial de lo que es la homeopatía. Primero manifiesta que efectivamente la homeopatía cada vez se vende más, que la gente la recomienda cada vez más, que la gente siente los beneficios, lo cual, pues eso lo sabemos en todos lados, todo el mundo lo ofrece. El conflicto con él es cuando el entrevistador lo hace caer en dudas respecto a que, como si la homeopatía es individualizada, ¿cómo es que la puedes tener envasada y recetársela a alguien que es un individuo diferente a otro, y cómo la puede dispensar a diferentes individuos un mismo medicamento? Efectivamente, el hecho de que sea un medicamento individualizado, que cada paciente requiera un medicamento individualizado, no quiere decir que tenemos en la existencia de la farmacopea homeopática 7.000 millones de medicamentos. Sería imposible, porque cada persona requiere un medicamento, hay que tener 7.000 millones de medicamentos, y hay que irle preparando uno para cada uno de los que vayan haciendo, ¿no? Eso es absurdo, es irrisorio. Lo que no supo explicar el muchacho, el que atiende la farmacia, es que la individualización no se refiere a que para cada individuo, para cada caso en particular, o para cada caso que se presenta en un enfermo, hay un medicamento o varios que pueden cubrir su cuadro, que pueden tratar, que pueden mejorar o que pueden curarlo perfectamente. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo muy simple. Para una persona que tiene insomnio, por supuesto que no a todos les va a servir el mismo medicamento, no a todos. Sin embargo, cuando se hace una fórmula donde se incluyen los medicamentos más comunes de acuerdo a las situaciones con las que se presentan las personas con insomnio, seguramente alguno de ellos o todos ellos juntos curarán al paciente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que se puede hacer un medicamento tal como se hace en la alopatía, tal como se hace en la medicina convencional. No, pues se junta el ácido acetil se junta el ácido acetil salicílico con el metocarbamol para, por un lado, quitar el dolor y por otro, relajar. ¿Por qué no se pueden combinar dos medicamentos homeopáticos para tratar, por si este paciente trae insomnio por estrés, o si este paciente trae insomnio por otros motivos, se pueden juntar los medicamentos que cubran ese cuadro, o que cubran a la mayoría de la gente en ese ámbito, y se puede tratar perfectamente? O se le da un medicamento o dos, al igual que en la alopatía. En la medicina convencional, llega una persona a ser tratada, y si trae inflamación, se le da para la inflamación; si trae dolor, se le da para el dolor; si trae infección, se le da antibiótico; si trae cualquier otra situación, se le dan 4, 5, 6 o más medicamentos simultáneamente. Y no es que cada medicamento se está individualizando al paciente, no, se le está dando para cada síntoma, para cada manifestación, lo cual en homeopatía no se hace. En homeopatía se da a cada individuo un medicamento, pero sí se pueden dar varios medicamentos para tratar de cubrir las manifestaciones que ese individuo está manifestando patológicamente. Entonces, el hecho de individualizar no quiere decir que hay que hacer un medicamento para cada paciente. Hay que hacer una entrevista, determinar cuáles son las causas, y de esa manera determinar cuáles serían los medicamentos, o cuál sería el medicamento que cubre ese cuadro. Porque de otra manera sería malentender la individualización. Como habemos 7.000 millones de individuos humanos sobre la Tierra, tendríamos que tener 7.000 millones de medicamentos, lo cual, pues obviamente que es imposible, es ilógico
y no es cierto, no es válido esto para la opinión. Retomando esto que usted menciona, doctor, pues si hiciéramos la pregunta a la inversa ahora en la cuestión de la alopatía, sería como decir que a cada persona nos tendrían que dar 7 millones diferentes de aspirina, ¿verdad?, para hacerla individualizada. Entonces, pues desde ahí ya está demostrando pues aquí lo que hemos mencionado a lo largo del programa. También creo yo que aquí es bien importante y yo creo que es crítico el diagnóstico. Usted bien lo acaba de mencionar, para cada paciente que llega con un determinado padecimiento, lo básico es saber qué es realmente lo que lo está aquejando. Porque una persona que no sabe diagnosticar, pues difícilmente va a atinar efectivamente vamos, qué poder darle para curarlo. Entonces yo creo que una persona que no sepa diagnosticar definitivamente podrá decir que aunque haga homeopatía y no sabe diagnosticar, pues obviamente que difícilmente le va a funcionar el medicamento. Sí, muy bien. Acaba de expresar algunas cosas en las cuales aparentemente hay conflicto aquí. Mire, yo quiero aclararle en el sentido de que la alopatía, efectivamente, no pueden administrar a cada individuo 7.000 millones de dosis diferentes de aspirina, en primer lugar. Aunque la medicina alopática no se manifiesta como individualizada, esta sí se puede basar, porque esto sirve para esto, esto sirve para esto, esto sirve para esto. Sin embargo, quiero yo decirle que eso tampoco es cierto, tampoco es válido. Si bien la aspirina sirve para dolor, eso no quiere decir que la aspirina en una o dos presentaciones vayan a cubrir a todos los seres humanos, porque no es lo mismo darle aspirina a una persona que pesa 50 kilos a una persona que pesa 100 kilos o que pesa 120 kilos. No es lo mismo, definitivamente. Y mucho menos, como viene dosificada, mucho menos vamos a poder individualizar a ese paciente. Sí, ok, hay que administrarle 1 miligramo por kilogramo de peso. Pues sí, hay que administrarle 1 miligramo por kilogramo de peso. Entonces tendríamos que hacer una dosis para este día, una dosis para la semana que entra, una dosis para el año que entra, porque no va a pasar lo mismo ese individuo hoy que mañana y que el año que entra, no. Entonces, definitivamente este es uno de los riesgos, una de las situaciones que aparentemente no se visualizan en el manejo de la medicina convencional. Cualquier antibiótico, y es un gran conflicto con todos los médicos alópatas, el hecho de que se administran antibióticos en las presentaciones que vienen, pero sin observar definitivamente el peso real o la cantidad real que requiere un individuo en un momento dado. Entonces, esto definitivamente tiene mucho que buscársele por ambos lados. Con esto quiero decir que la alopatía, si bien no tiene como una premisa para su práctica la individualización del paciente, debería de hacerlo, y de esa manera extender también medicamentos en diferentes proporciones, en diferentes cantidades, en diferentes dosificaciones, para que sea válida esta situación. Por otro lado, respecto a lo que comentó posteriormente, lo relativo al diagnóstico. Efectivamente, esto es muy importante, porque si no tenemos un diagnóstico bien establecido, ni la alopatía ni la homeopatía pueden ser prescritas. Y aquí vamos a caer en un ramo muy importante. Si yo voy a preguntarle a uno de una farmacia, cualquiera, alópata o homeopática, ¿qué me prescribe o qué me daría para algo? No son personas de ninguna manera facultadas para ejercer esa actividad. Al farmacéutico no puede usted llegar y preguntarle qué es bueno para tal o cual diagnóstico, porque él no sabe diagnosticar, ni usted sabe diagnosticar. Entonces, el que puede diagnosticar y prescribir para ese diagnóstico específico es el médico, y lo hará con las herramientas que tenga a su disposición. Entonces, el ir y preguntar a un farmacéutico es creer que se le está preguntando a alguien que sabe, pero que no sabe. Fíjense que yo creo que en ese sentido, a mí me parece muy importante abundar un poquito, y les voy a decir por qué. Es bien común que todos conozcamos personas de las que han tenido algún padecimiento y se comparten información entre ellos y le dicen, oye, yo tuve este problema,
fíjate que a mí me funcionó muy bien este medicamento, yo te lo recomiendo. Pues sí, a esa persona le funciona ese medicamento porque esa persona pues ya le hicieron un diagnóstico, ya su complexión física es completamente diferente a la otra persona, y entonces somos muy dados a autoprescribirnos también, o a recomendar ciertos medicamentos, y eso yo creo que tampoco podrá ser que en alguna ocasión le llegue a funcionar a una persona, pero yo creo que eso también es un riesgo, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Bueno, este es otro tema del que podríamos también abundar. El hecho de que las personas en general, cuando algo los favorece, pues tienden a recomendarlo como algo realmente eficaz, cuando no es así. Definitivamente quien debe de recomendar el uso de los medicamentos y la frecuencia, la dosis a la que se deben de administrar es el médico. Muy bien, entonces, si le parece, vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro video. Lo fundamental, desde nuestro punto de vista, para la homeopatía, como para cualquier otro recurso terapéutico, es que debería exigírsele lo mismo que se le exige a cualquier otra ciencia, a cualquier otra técnica o a cualquier otra intervención. Juan del Arco es doctor en farmacia y director técnico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. En principio habría que exigirse los mismos ensayos clínicos al medicamento homeopático que al medicamento no homeopático. Eso es lo que hoy por hoy no es así. Lo importante es que sepamos que los medicamentos homeopáticos están controlados por parte de las autoridades sanitarias. Son ellas quienes autorizan estos medicamentos y quienes establecen las normas que los regulan. Bien, acabamos de ver otra parte del video donde una persona menciona que a la homeopatía se le deberían de exigir las mismas condiciones para su elaboración, al igual que a la alopatía. Es decir, los laboratorios deben de tener ciertas características, el medicamento debe ser elaborado bajo ciertas reglamentaciones sanitarias, etc. Pero por ahí también hay algo que creo yo que es importante que se destaque, doctor. Sí, muy bien. Sí, la persona a la que están entrevistando, supuestamente con gran autoridad, dice que a la homeopatía se le debería exigir lo mismo que se le exige a los otros medicamentos, y que eso pues no es en la actualidad válido. Pues yo quiero decirle que sí es válido, que es perfectamente válido el hecho de que para la elaboración de un medicamento se exige los mismos requisitos para la elaboración de un homeopático que de un alopático. Son exactamente las mismas reglas sanitarias que exigen las autoridades sanitarias. Por otro lado, dice que se deberían de exigir ensayos clínicos al igual que lo otro. Los hay, casi en todos los medicamentos los hay. Que no los conozcan o que los desconozcan o que los den por inválidos, esa es otra cosa, pero los hay. Ahora, vuelvo a lo mismo que había comentado anteriormente. La alopatía originalmente se empezó a utilizar sin estos ensayos clínicos, casi por tradición. Y por otro lado, los ensayos clínicos que se hacen en alopatía, en la mayoría de ellos, esos ensayos clínicos que se hacen, verdaderamente dejan mucho que desear. Exponen y hacen una gran cantidad de ocultamiento de cierta información que de alguna manera, pues sí, le dan validez a lo que ellos quieren exponer, pero invalidan lo que no quieren exponer, como lo manifesté anteriormente. Es decir, se le da importancia al efecto que buscan, pero no se le da importancia a los efectos colaterales, a los efectos adversos. Esto es muy importante señalar. Pero lo que hay que dejar claro aquí, que definitivamente las exigencias sanitarias para la preparación del medicamento homeopático como para la preparación del medicamento son las mismas, exactamente las mismas, al menos en nuestro país. Estamos hablando de México, y en México está regulada la práctica de la homeopatía, está regulada la producción de medicamentos, y son las mismas exigencias que se exigen a un laboratorio convencional que a un laboratorio homeopático. Entonces, y claro, se les extiende una autorización para lo mismo. Entonces, estamos hablando desde un laboratorio que se dedica precisamente a la elaboración de medicamentos homeopáticos, y por supuesto que este tema lo dominamos, lo conocemos plenamente. Entonces, no podemos hablar que no son las mismas exigencias. Si alguien dice que no, bueno, puede ser que en China
no sé, pero aquí en México definitivamente son algunas excepciones. Así es, doctor. Y luego también esta persona como que generaliza y encasilla la homeopatía en lo que él dice, la homeopatía tiene un efecto placebo. Sí. Sí, esto es muy interesante señalarlo. Cuando se termina esta sección, dice el elaborador del programa, el escéptico, casi da como un hecho, que los estudios concluyen que la homeopatía no tiene un efecto diferente al placebo. Yo quiero decirle que ahorita, en la actualidad, en este momento, se puede meter al internet y sí, efectivamente, existen una gran cantidad de documentos que dicen eso, pero también existen otros documentos que dicen lo contrario. Todo depende de qué es lo que uno quiera ver. Si uno quiere ver ensayos con medicamentos homeopáticos que no lo son, bueno, pues obviamente que no se van a diferenciar del placebo. Y si uno los quiere ver con medicamentos homeopáticos que sí son, por supuesto que se va a poner de manifiesto una diferencia enorme. Pero quiero puntualizar esto. Mire, hace 10 años en la red, en el internet, nosotros teníamos, nos consta, nosotros teníamos en las búsquedas de investigaciones a favor de la homeopatía y en contra de la homeopatía, tenemos una proporción de 1.000.000 a 1. Es decir, existían 1.000.000 de publicaciones contrarias a la homeopatía por cada uno que era favorable a la homeopatía. Estoy hablando de hace 10 años. Hace 5 años ya no era tan apabullante, tan apabullante, seguía siendo muy apabullante. Teníamos alrededor de 1.500 publicaciones en contra una a favor. Ahorita, ya en este momento, en el 2013, la situación está siendo muy diferente. Existen alrededor de, por cada 100 publicaciones contrarias a la homeopatía, ya son alrededor de 60 a favor. Es decir, ya se está nivelando esta situación porque cada vez se están haciendo mejor las cosas, cada vez se está haciendo más investigación homeopática, cada vez se publica más y cada vez se hace mejor. Es que aquí, doctor, tendríamos que considerar que por algo está sucediendo ese fenómeno. Es decir, si la homeopatía ha demostrado y está demostrando gran efectividad, así haya muchos detractores o muchas personas que, como en el caso de este video que estamos viendo elaborado en España, trata de dar una imagen falsa de la realidad. Bueno, pues finalmente el público no se va a dejar engañar. Con el paso del tiempo se está dando cuenta que esta es una alternativa muy eficaz, muy económica, que no le representa un riesgo alterno a otros medicamentos. Y entonces también, por otro lado, lo que es la investigación cada vez más seria, con instrumentación más moderna, con la tecnología más avanzada, obviamente que tiene que haber un avance muy significativo y sobre todo muy evidente. Entonces, y como usted bien lo dice, la internet es una herramienta de comunicación, creo que yo creo que la más fantástica que ha habido en todos los tiempos, ¿no? Todo el mundo tenemos acceso a todo, cualquier tema, y entonces eso nos posibilita tener información más actualizada. Y creo yo que aquí radica la importancia de, por poner un ejemplo, el trabajo que se realiza aquí en el Laboratorio de Investigación Homeopática. Esto que se está mencionando al público es algo que ya se ha comprobado, que se ha investigado, que se ha tratado constantemente de estar a la vanguardia en todos sus conocimientos, precisamente para ofrecerle esta verdad al público televidente. Muy bien, sí, ha expresado bien esta idea, porque sí, definitivamente cada vez existe una mejor tecnología, pero sobre todo cada vez hay más gente preparada para investigar estos detalles a detalle, no simple y sencillamente descartar como lo hacen en los círculos oficiales, descartar por el simple hecho de ser homeopatía o por el simple hecho de decir que trata de dosis subfarmacológicas ya deshecho. Ya dan como investigado esa situación cuando no, definitivamente desconocen los fundamentos teóricos reales de la homeopatía. No se vale, este señor, no se vale decir que está demostrado que la homeopatía es exactamente igual que el placebo. Por supuesto que eso no se vale porque no está diciendo nada. Mire, hay homeopatía que se hace
con diferentes diluciones del medicamento homeopático. Si vamos a hacer homeopatía o vamos a hacer investigación con homeopatía, donde vamos a tener ultradiluciones, donde no vamos a tener ni una sola partícula, por supuesto que pueden salir los resultados muy parecidos al placebo, y no van a salir nunca iguales al placebo. Eso es un hecho, por un lado. Nunca van a salir iguales al placebo. No saldrían tampoco los resultados que se esperan con homeopatía, tampoco, pero no van a salir iguales. Entonces, la homeopatía definitivamente, esto está demostrado a todos los niveles, no es un placebo. Funciona en niños recién nacidos, en niños de unos cuantos meses, funciona en animales, funciona perfectamente, funciona en plantas. Entonces, ¿dónde está el placebo? Ah, claro, que así lo quieren manifestar, y que sí hay muchas publicaciones en este sentido, pues sí, ahí están, pero eso no es la realidad. La realidad es totalmente diferente. Y yo quiero enfatizar muy puntualmente también esto. El hecho de que un fenómeno no tenga explicación no anula la posibilidad de que se pueda encontrar posteriormente. Eso no lo hace anticientífico ni lo hace de ninguna manera esotérico, ¿no? Simplemente nos faltan las herramientas adecuadas, nos falta la metodología adecuada para llegar a darle una explicación. Eso no invalida una teoría, o el hecho de que teóricamente yo quiera darle una interpretación o encontrarle una explicación a un fenómeno y que no lo pueda hacer, no anula el fenómeno. El fenómeno, los hechos están sobre las teorías, primeramente. Entonces, esto hay que dejarlo muy puntualizado. No se vale decir que la homeopatía no es diferente al placebo. Definitivamente estas afirmaciones que hace este hombre, yo creo que al vapor, pues debería justificarlas. Debería decir, porque vio una publicación, o vio dos, o vio tres, pues yo puedo ver otras tres que donde dice que estos son diferentes. O sea, eso no tiene sentido. Y puntualizando, reiteramos nuevamente, ahí están las estadísticas, ahí está el hecho de que cada vez la gente no solamente está yendo más a la homeopatía, sino que está reconociendo su verdadero valor, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro video, por favor. Los estudios clínicos dicen que la homeopatía tiene el mismo efecto que el placebo, así que quizás sea buena idea recordar qué es el placebo. Cuando un paciente cree que un medicamento es real, su cerebro genera dopamina, un neurotransmisor que, entre otras cosas, estimula la analgesia, es decir, alivia el dolor. ¿Y cómo saben los investigadores que la homeopatía no tiene un efecto superior al placebo? Pues gracias a un tipo de test llamado doble ciego. El doble ciego es un ensayo que elimina el componente subjetivo en un experimento. Este investigador quiere testar si la homeopatía funciona. A un grupo le administra el remedio homeopático, a otro una sustancia inocua con el mismo aspecto. Ni los pacientes ni el investigador saben si lo que tienen entre manos es el remedio homeopático o la sustancia inocua. De ahí que se llame doble ciego. Bueno, pues este tipo de ensayo dice que los remedios homeopáticos tienen la misma capacidad curativa que la sustancia inocua. Acabamos de ver una explicación que nos dan acerca del efecto placebo. A mí por lo pronto me quedan dudas sobre la forma de explicarlo y el contenido de la explicación que esta persona nos quiere dar, pero me gustaría, doctor, que usted nos comentara algo al respecto. Muy bien, sí, me parece muy interesante lo que acaba de comentar el elaborador de este video, porque inicia tratando de explicar lo que hace el placebo. Quiero decirle a él, en primer lugar, que el placebo no ejerce ni por mucho lo que él está tratando de decir que ejerce. Dice que una persona que cree que se le está administrando algo genera dopamina y que la dopamina tiene efecto analgésico. Quiero decirle que las dos cosas son absolutamente mentiras. El placebo no se explica por la producción de dopamina por el cuerpo. Jamás a nadie se le ha ocurrido explicar el efecto placebo con la generación de dopamina. Primero, o que nos diga dónde y cuándo y cómo se hizo esa situación. Por otro lado, la dopamina no ejerce un efecto analgésico, pero para nada, o sea, no es un analgésico. Si eso fuera, bueno, ya se había sintetizado la dopamina y se utilizaría como un analgésico natural. Sí, el organismo genera muchas sustancias que son analgésicas, a
todas ellas en conjunto se le llaman endorfinas. Las endorfinas o encefalinas son sustancias que genera el organismo y que son analgésicos naturales. La dopamina no es un analgésico, para empezar. Estos postulados que él da como si supiera, sin saber, y como si tratara de convencer, y por supuesto que convence a todos los que no saben, no va a convencer. Es que cuando una gente cree que se le está dando algo para su beneficio, lo que está ocurriendo es que genera dopamina. Mentira. Que la dopamina tiene un efecto analgésico. Mentira. También mentira. Esto lo podemos probar donde sea. Es una situación, pero se oye muy bonito, muy convincente y muy ilustrativo de cómo podría ser el efecto de la homeopatía. Yo diría, si con la homeopatía o con cualquier cosa generaríamos que el cuerpo genere lo que le falta, bueno, ¿cuál es el problema? Si le falta dopamina y con la dopamina se va a sentir bien, ¿cuál sería el problema? Si con el placebo hacemos que se cure a alguien, ¿cuál sería el problema? ¿Dónde estaría el problema? Esto es un argumento que se utiliza sin conocer exactamente lo que es el placebo. Luego nos trata de dar una explicación de lo que es un ensayo doble ciego. Una explicación muy burda, en la que, claro, el ejemplo que da es simple y sencillamente que el investigador no sabe, ni los investigados saben, y lo que se da es placebo por un lado y homeopatía por otro. Y que llegan a la conclusión de que se observa el mismo efecto. Esto también no es cierto. No es cierto. ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Él lo explica en una forma gráfica, en un minuto trata de explicar cómo un ensayo doble ciego ha demostrado que la homeopatía no funciona. Esto es absurdo, En primer lugar, porque esto lo hemos hecho nosotros. Aquí lo hacemos todos los días y esto que acaba de exponer es una mentira. Tratar de mentir, tratar de decir en forma retórica, así nomás porque se me ocurre decir y justificar y aparentemente poner una gráfica donde se supone que yo sé lo que estoy diciendo, pues cada quien puede teorizar y poner las gráficas que quiera para fundamentar lo que él quiere. Lo que este señor está haciendo es confundir a la gente. Decir que ya se hicieron y que ¿dónde se hicieron? ¿Quién las hizo? Ya acabamos de explicar que cada vez se tienen más evidencias. Si anteriormente eran 1.000.000 a 1 la proporción en contra de la homeopatía, ahora ya no es 1.000.000 a 1, son 100 a 60. Y esto lo invito a que visiten internet, nada más. Posiblemente dentro de 2 años ya no van a ser 100 a 60, van a ser 100, van a estar a la par. Y posiblemente en unos 10 años vamos a estar afanes. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia avanza, el conocimiento avanza, el número de investigadores que se interesan en esto crece y por supuesto que la verdad predomina, siempre va a terminar prevaleciendo la verdad. A mí me gustaría mucho que esta persona también nos explicara, porque él dice que el cuerpo produce endorfinas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, lo que ya mencionamos también hace rato en nuestro programa, con las plantas y los animales? ¿También producen endorfinas? Para que funcione, como él dice, la homeopatía, si ya está demostrada la efectividad también en las plantas y los animales, el uso de la homeopatía, quiere decir que también las plantas producen endorfinas, los animales producen endorfinas. Entonces, ¿por qué el efecto? Me gustaría que lo explicara eso. Muy bien, sí. Por supuesto que él no puede explicar esto. Está diciendo información que él se sacó de la manga y que aparentemente domina. Sin embargo, no habló de endorfinas, él habló de la dopamina. La dopamina como una droga que produce el cuerpo y que entre otros muchos, quién sabe qué quiso decir, es analgésico, que quita el dolor. Sí, no estamos hablando de quitar el dolor con homeopatía. Nunca nadie ha dicho que quite el dolor con homeopatía. Nunca nadie ha dicho que quitar el dolor con homeopatía se va a parecer a quitar el dolor con aspirina. Nunca, jamás. La homeopatía no le va a quitar el dolor de un golpe en media hora porque no. La homeopatía va a favorecer el restablecimiento de los tejidos y que duele, pues duele. Y que a veces hay que ayudarle o hay que auxiliarse o hay que combinarlo con algún analgésico de otro tipo.
y hay que hacerlo. Es decir, no estamos hablando de dolor, para empezar, estamos hablando de enfermedades. Y el dolor, como él lo trata, la dopamina es un analgésico, entre otras cosas, quita el dolor. Pues sí, le quita el dolor ¿a quién? ¿A quién le quita el dolor? Le quita el dolor a una planta que crece más ágilmente por homeopatía, porque produjo dopamina. Pues no, esto no explica, claro que no lo voy a poder explicar. La mayoría de los animales sí producen endorfinas y producen dopamina, sí, porque los animales, los mamíferos, los seres superiores, más o menos trabajamos con las mismas sustancias de manera similar. Pero definitivamente esto que usted está exigiendo, que explique por qué la dopamina hace que una planta responda positivamente a la administración de la homeopatía, pues claro que no tiene los métodos, ni tiene los conocimientos, ni existe todavía yo creo que un grupo de investigadores que esté tratando de establecer eso, porque eso no es como se debe investigar. Se deben investigar los efectos y luego tratar de ir dilucidando por dónde va. Yo quiero decirle a este señor que el efecto placebo tiene otro tipo de efectos sobre los organismos. Actúa más a otros niveles que sobre la dopamina, que él seguramente no sabe lo que es, pero sí la está manejando como una herramienta donde quiere involucrar y quiere aparentar un cientificismo que no tiene. Bien, entonces si le parece, doctor, vamos a continuar analizando nuestro video. Muy bien.